Ok, sale. Propiedad número 9. La distributividad con escalares, perdón, con vectores, ¿cómo nos quedaría? Pues ahora lo que quisiera ver es si yo si yo multiplico A por una suma de dos rectas, serán iguales que si yo multiplico A por L1 más A por L2. Esa es la pregunta. ¿Será o no será? Bueno, a ver, del lado izquierdo nos quedará A por la ecuación de la recta, digamos, ym1x, y esto va sumado a la ecuación de la recta y2, que sería y igual a m2x. ¿Vale? Esas como rectas. Ajá. ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual a multiplicado por la ecuación de la recta y igual a m1x más a por la ecuación de la recta y igual a m2x. ¿Vale? Entonces, cuando yo sumo estas cosas de aquí, pues primero tendría que sumar las pendientes. Entonces nos quedaría la recta con pendiente y igual a m1 más m2 multiplicada por x. Y del otro lado nos va a quedar primero una recta que va a tener pendiente a m1x y va a tener otra recta que va a tener a y igual a m2x. Y ya por último me gustaría saber cuánto me da multiplicar a por estas de aquí. Pues mira, la ecuación de la recta nos va a quedar como a multiplicado por m1, m2, x de este lado, y del otro lado nos va a quedar y igual a esto como un solo elemento y esto como otro elemento, que va a ser y igual a am1 más am2 multiplicado por x. ¿Vale? La pregunta es, ¿nos quedó la misma recta o no? ¿Tiene la misma pendiente esta recta de aquí y esta recta de acá? Sí, ¿no? Sí, Sí, factorizamos, sí, ¿no? Este. Sí. Entonces, palomita. Parece ser que entonces cumplió todas las propiedades, porque la décima propiedad es muy sencilla. La décima propiedad que dice, pues nada más 1, el número 1 por L1 nos tiene que dar L1. Esa es la pregunta. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ver si es cierto o no. ¿Sale? Entonces sería 1 multiplicado por y igual a m1x, pues es como multiplicarle y igual a 1 por m1x, y entonces, ¿qué recta nos queda en realidad? Pues nos queda L1, porque 1 por la pendiente M1 te queda M1. Entonces, sí es cierto que el 1 funciona como el neutro multiplicativo, entonces palomita, y pues ya, tenemos un espacio vectorial de puras rectas, de tal manera, o sea, si tú quieres sumar 2 por la vertical, sumas sus pendientes, y si yo quiero multiplicar un escalar por una recta, entonces lo que hago es multiplicar C por la pendiente, o el escalar por pendiente. ¿Vale? ¿Luz? ¿No? ¿No? ¿Todo claro? De momento sí. Okay. O sea, en espacios vectoriales, profe, básicamente lo que estoy buscando es que cuando yo los compruebo me siga quedando lo mismo que tengo al inicio. O sea, lo que me piden encontrar. Porque, por ejemplo, en la tarea hay una que dice de espacios vectoriales, pero de ecuaciones es P1N1, algo así, más o menos así. Entonces, se supone que yo lo que busco es que al momento de comprobar siempre me quede la misma estructura. Sí, va por ahí. Es que... ¿Te queda la misma estructura? Ajá, o sea que siempre me siga quedando, digamos, L o me siga quedando PN1. Sí, el hecho de que te quede la misma estructura viene dado por las dos cerraduras. O sea, como tú definas la suma o como el ejercicio te pida la suma, tú tienes que verificar que lo que te quede es nuevamente un elemento de los que tú estás trabajando. En este caso, si son rectas, tú tienes que ver que la suma de dos rectas siempre va a ser una recta, lo cual ya lo verificamos.
Y como tú definas el producto escalar, entonces siempre que multipliques una recta por cualquier número escalar, te tiene que dar nuevamente una recta. O sea, no se puede salir del espacio. Eso lo tienes que verificar. Y además tienes que verificar las otras 8 propiedades que hagan las operaciones que tú estás definiendo o que el ejercicio te pide, que cumplan todas las condiciones necesarias. ¿Vale? Ok. Muy bien. Sale. Entonces ya vimos que este es un espacio vectorial con puras rectas, salvo por la recta vertical. Ahora, les voy a mostrar otro espacio vectorial igual con las mismas rectas, pero les voy a definir diferentes operaciones. O sea, ya eso de sumar pendientes ya no va, ni tampoco de multiplicar la pendiente por una escalar ya no va a ser así, ¿de acuerdo? Y lo que quiero que noten es que esta es la forma convencional en la que tú demuestras que el conjunto de rectas que pasa por el origen es un espacio vectorial. Y aquí sí vamos a incluir a la recta vertical. ¿Por qué? Porque voy a cambiar la forma de hacer las operaciones. Ese es el chiste, ¿de acuerdo? Y para esta forma de hacerlo, lo que voy a hacer es agarrar la otra ecuación, que es la ecuación vectorial de la recta. Recuerden que la ecuación vectorial de la recta es de la forma los puntos x, y que cumplen, que va a ser alfa veces el vector director, más un punto por donde pasa, pero como estoy diciendo que quiero que pasen por el origen, pues entonces simplemente lo voy a dejar así, ¿vale? Ahora, como ya tengo rectas, yo lo que voy a hacer para sumar las rectas es simplemente sumar todos los puntos contra todos los puntos. O sea, básicamente, si yo me agarro los puntos de L1 y cualquiera, todos, y agarro todos los puntos de L2 y los sumo, eso quisiera ver que es una recta. ¿Cómo verificaríamos que eso es una recta? O sea, no sé si quedó claro. Voy a definirles así, miren. Voy a definir a L1 como los puntos X, Y, de tal manera que son alfa veces A1, B1, donde este es mi vector director. Y L2 lo voy a definir como X, Y, que va a ser alfa por A2, B2. ¿Sale? Tengo dos rectas en su forma vectorial. Ahora lo que quiero hacer para sumar L1 con L2, o como voy a definir ahora la suma, pues va a ser todos los puntos de L1 más todos los puntos de L2. Lo voy a escribir para que lo tengan claro. Todos los puntos de L1, puntos de L1, más todos los puntos de L2. O sea, haz de cuenta que si tenemos la recta identidad, por ejemplo, o sea, la de la x igual a y, o la que aquí tenemos en el vector director 1,1, ¿no? Imagínense que este es 1,1. Entonces, y este digamos que es 2,1, vamos a poner un ejemplo para que si les quede claro, ejemplo. Si yo tomo la recta L1 igual a, vamos a ponerle los XY, que se ven como alfa de 1, 1. O sea, esta es la recta identidad. Tenemos a L2 que se vea como todos los puntos XY que sean alfa veces. Es más, vamos a poner la recta contraria a la identidad. La recta contraria a la identidad sería menos 1,1. ¿Sí? Es la que va, la identidad es así y la recta inversa a la identidad es así. ¿Cómo yo sumaría estas dos rectas, L1 con L2? Pues haz de cuenta que como estoy diciendo que van a ser todos los puntos de L1 con todos los puntos de L2, entonces lo que voy a estar haciendo es sumar, por ejemplo, 1,1 más menos 1,1. Y luego otro punto, pues el 2,2 pertenece a L1. Bueno, ese súmalo también con el menos 1,1. Luego agárrate otro punto cualquiera, por ejemplo 3,3, ese también súmalo con menos 1,1. Entonces este te va dibujando como una figura, no sabemos qué sea, ojalá sea una recta, pero sí nos va dibujando una figura. Y luego que ya moviste a L1 tanto como quisiste, ahora agárrate un punto fijo de L1 y súmale todos los puntos de L2. Y así consecutivamente. O sea, te cuenta que vas a hacer una mezcolanza entre todos los puntos de L1 con L2. ¿Sí queda claro? Creo que sí. Sí, está súper intenso. Es como decirte, fíjense,
vamos a hacerlo discretamente. O sea, discreto me refiero a que no voy a agarrar todos los puntos de la recta. La recta identidad se ve así y la recta contraria se ve así, ¿no? Y aquí pasa el eje de las X, ¿no? Bueno, de hecho los dos, no me quedo. Todos tienen que pasar por el origen. Aquí está el eje de las Y y este es el eje de las X, ¿no? Y tenemos la identidad y tenemos la opuesta a su identidad. Lo que yo voy a hacer es dedicarme a sumar puros puntos. O sea, básicamente sería, si yo me agarro este de aquí, por ejemplo, lo voy a sumar con este de acá. Y entonces, por la ley del paralelogramo, me va a quedar esta figura de aquí. Este de aquí, ¿sí o no? Y luego, imagínate que yo recorro un poquito más este de aquí. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar este de aquí, ¿no? Por ahí. No, nos va a quedar... Si yo lo tomo un poquito más para acá, por la ley de los paralelogramos, de hecho el primer punto como que no es. A ver, en la ley de los paralelogramos, ¿cómo nos queda? ¿Dónde quedaría la primera suma? De este de aquí con este de acá. ¿Por dónde quedaría la suma? Como por aquí, ¿no? Pues igual, ¿no queda sobre X, profe? Porque es la misma distancia que recorre. ¿Cómo? Sí, porque usted está sumando como los puntos de la línea azul y la línea amarilla. Ajá. Y, o sea, yo lo pienso que es, habla de como vectores, ¿no? O sea, como que el vector Sí, punto. sí, como sumar como vectores, igualito, o sea, sumar cada punto como si fuera un vector. Ah, pero estoy viendo que eso no nos va a generar una recta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la primera suma va a ser como por aquí. Este va a ser el resultado de sumar este de aquí con este de acá. Sí se imagina el paralelogramo que va aquí, ¿no? Y luego, si tú lo mueves un poquito más para acá, ese de ahí, pues tiene que pasar como por acá. Y de hecho, todos los puntos de aquí van a pasar por acá, por la ley de los paralelogramos, ¿no? Nos va dibujando una recta por aquí. Pero el problema es que si yo me muevo tantito en lo morado, digamos que por acá, entonces ahora la suma va a ser por aquí, va a ser por acá, va a ser por acá, entonces nos queda otra recta, ¿sí? Entonces en realidad, ¿qué es lo que parece que estoy dibujando a la hora de sumar L1 con L2? Plano. Un plano. De hecho, todo el espacio lo estoy sumando, ¿no? Entonces, no, así no era la forma. Entonces, esto no va a ser un espacio vectorial porque ni siquiera es cerrado. Entonces, de hecho, si yo les pidiera demostrar que esto es un espacio vectorial, cuando ustedes trataran de hacer la primera cosa, si es cerrado bajo la suma, ¿qué dirían? Pues tache, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la suma de dos rectas, ¿qué nos queda? Un plano. Un espacio. Nos queda un espacio, ¿verdad? Entonces, no, así no se suman las rectas. ¿Cómo se sumaban las rectas? Para que incluyéramos al neutro, no me acuerdo. Creo que en el libro viene, a ver si me verificar el libro, a ver si por aquí está. Algunos subespacios propios que no tienen subespacios, otros subespacios, bla, bla, bla. A ver, el espacio vectorial, no, creo que... No, es que todas las rectas... Sí, no, me confundí. Eso no viene en el libro. Lo había visto en otro libro, pero no recuerdo cuál era. Bueno, lo investigo y luego se los cuento. Pero bueno, por lo pronto este no es espacio vectorial. Este de acá sí. Este de acá que les probé, el blanquito, este de aquí sí es espacio vectorial. ¿Sale? Bien. Vamos a ver ahora otros ejemplos más clásicos que son con los que más nos vamos a topar de espacios vectoriales en el libro y en los ejercicios, que van a ser, bueno, nos falta ya nada más un espacio grande que sería el espacio de los polinomios. Entonces, el espacio de los polinomios también va a ser un espacio vectorial, pero antes de demostrar que eso es un espacio vectorial, me gustaría que me dijeran qué es un polinomio.
espacio vectorial de los polinomios. ¿Qué es un polinomio? Quiero decir una figura de cuántos sean lados. O sea, no es una expresión algebraica como que tiene infinidad de variables y constantes y así. O sea, es una estructura algebraica, bien, eso estuvo bien dicho, de tal manera que tenemos, bueno, para nuestro caso vamos a tener una sola variable, ¿no? Que le vamos a llamar x, elevada a cualquier exponente, con un coeficiente real, más pues cualquier número de términos que queramos, por eso se llama polinomio, ¿no? De hecho, normalmente definimos primero que es un monomio. Un monomio es una estructura algebraica que contiene una variable elevada a alguna potencia natural, que quiere decir que está elevada a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, no está elevada a la 1 medio ni nada por el estilo, o sea, ni con números negativos, siempre está elevada a números positivos y enteros, y siempre lo acompaña un coeficiente, ¿no? Un número real. Cuando nosotros tenemos un polinomio, tenemos una suma de monomios, ¿de acuerdo? Entonces, en general, un polinomio, lo voy a poner definición, un polinomio, ¿por qué le pasa eso? Definición. Un polinomio es una estructura algebraica que consta de la suma de monomios. ¿Qué es un monomio? Bueno, un monomio es una estructura algebraica que consta de una variable a una potencia, elevado a una potencia entera, no negativa, y un coeficiente real. Esta definición es muy superficial porque en realidad definir un polinomio es mucho más difícil y obviamente involucra mucho más cosas. Podemos tener polinomios que involucren más variables y que sus coeficientes sean números complejos, o sea, puede complicarse suficiente la definición de un polinomio. De hecho, los que se dedican a estudiar los polinomios concretamente son los geómetras algebraicos. Ellos se dedican a estudiar estas cosas ya muy, muy a profundidad. Pero bueno, para todos nosotros, siempre creo que nos va a quedar claro que un polinomio de grado n se ve como ANX a la n más AN menos 1, X a la n menos 1, y así consecutivamente hasta llegar a 1x más una constante, que le vamos a llamar A0. ¿Sí? Entonces, recuerden que este último término, el término independiente, este de aquí es como un x elevado a la 0, pero sabemos que x elevado a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces, por eso es que ya no se pone el x ahí. ¿Sale? Esta es la estructura de un polinomio, que también la podemos poner, si nosotros quisiéramos, la podemos poner como
desde i igual a 1, perdón, desde i igual a 0 hasta n de ai x elevado a la i, ¿sí o no? Y eso nos quedaría automáticamente este polinomio. Es otra forma de denotar. ¿Alguna duda? Todos ya habíamos visto polinomios, ¿no? Sí. De hecho, si ya están derivando, derivar un polinomio es la cosa más sencilla del mundo. Entonces, sale. Entonces, yo lo que quiero ver es que esto es un espacio vectorial. Pero los vamos a clasificar estos espacios. No nada más es uno, sino son varios espacios vectoriales. ¿De qué creen que dependa? Va a depender del grado del polinomio. Lo que yo digo es teorema el espacio de polinomios de grado a lo más n es un espacio vectorial. Y se denota, regularmente se denota de esta forma. N va a denotar siempre el máximo exponente que tiene. Pero lo que estoy diciendo cuando le pongo a lo más es que puedo tener, por ejemplo, si n es igual a 5, yo en P5 yo puedo tener polinomios de grado 4, polinomios de grado 3, polinomios de grado 2, polinomios de grado 1, pero lo que no puedo tener son polinomios de grado arriba de 5, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que si yo te digo polinomios de grado n, me refiero a todos los polinomios que tienen a lo más grado n, no más que n, ¿de acuerdo? Esa es la anotación. Y lo que yo digo es que para cada uno de estos espacios, dependiendo del grado, cada uno de ellos va a ser un espacio vectorial. Es lo mismo que sucedía con las matrices, ¿se acuerdan? A las matrices yo les dije, tenemos un espacio de funciones de las matrices, pero depende del tamaño de la matriz, o sea, las de 3×1 no están en el mismo espacio que las de 2×2. Bueno, aquí va lo mismo. Cada espacio vectorial va a ser diferente en los polinomios dependiendo del grado máximo que tenga ese polinomio. Ahora, alguien me podrá decir, oye, pero ¿qué no, por ejemplo, P3, que es el polinomio el espacio de polinomios de a lo más grado 3, ¿qué no está contenido en el espacio de polinomios de grado 4, por ejemplo? Sí, aquí en este caso tenemos como espacios que están contenidos unos en los otros. Si yo hiciera un dibujo sería algo así. Tenemos el conjunto de los polinomios de grado 0, ¿sí? O sea, que son puras constantes. Y luego tengo otro más grandecito que se llama P1, que son donde están todos los polinomios de grado 1, pero además también están las constantes. Y luego tengo uno más grande que se llama P2, que sería los polinomios de grado 2, los polinomios de grado 1 y los polinomios de grado 0. Y así consecutivamente este espacio va a ir creciendo, tanto como yo quiera, ¿verdad? Y entonces se va a volver, pues, los polinomios de grado n van a contener a los polinomios de grado n-1, n-2, y así consecutivamente a todos los anteriores, ¿sí? A eso me refiero. Y cada uno de estas órbitas, cada uno de estos conjuntos, va a ser un espacio vectorial, ¿sí? ¿Alguna duda? Hasta aquí no. ¿No? Bien. Entonces, pero ya no sabemos como la receta de cocina. Dices, a ver, me vas a probar que es un espacio vectorial, pero para que me pruebes que es un espacio vectorial, primero me tienes que decir las dos operaciones. Si no me dices las dos operaciones, yo no sé cómo sumar dos polinomios. ¿Cómo se suman dos polinomios? Bueno, creo que esa respuesta sí la tienen ustedes, porque desde la prepa ya les enseñaron a sumar polinomios. Si yo tengo el polinomio i igual a 0 hasta n de a n x a i x a la i, este es un polinomio, y le quiero sumar otro polinomio, digamos i igual a 0 hasta n de bi xi, ¿cómo se les ocurre sumar esos dos polinomios? ¿Cuál sería como la suma clásica, la suma obvia para dos polinomios? Sería la sumatoria de a más b multiplicado por x. ¿Qué pedo? Sí, de ahí me iba arriba, de i más i. AI más BI por X a la I.
Ajá, por X a la Y. Esa es la suma obvia. ¿Por qué es obvia? Bueno, a lo mejor la notación no lo hace tan obvio, pero dices, a ver, si yo tuviera un polinomio de 3x cuadrada más 2x más 1 y le quiero sumar otro polinomio de grado 2, digamos 5x cuadrada menos x menos 3, ¿cómo yo sumo esos dos polinomios? Eso ya lo sabemos hacer, pues es que es coeficiente con coeficiente. Los coeficientes de los cuadráticos con los coeficientes de los cuadráticos, los del lineal con los del lineal y los independientes con los independientes. En este caso sería 8x cuadrada menos, más x menos 2. Ese es el polinomio que nos queda. ¿Sí queda claro? Entonces, en general, pues esta es la fórmula, ¿no? Coeficiente con coeficiente, grado por grado. ¿Sí? Luego, ya nos quedó clara la suma. ¿Cómo yo le hago para hacer el producto por un escalar de un polinomio? ¿Cuál sería la multiplicación obvia? Si yo tengo un polinomio AIXI desde I igual a 0 hasta N y yo lo quiero multiplicar por un escalar, ¿cómo se les ocurre multiplicar un escalar por un polinomio? Sería AI por C por X a la Y. Pues sí, ¿no? La obvia es que sería C por AI X a la Y. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que si yo tengo un polinomio 3x cuadrada más 2x más 1, como el de arriba, y yo lo decido multiplicar por una constante, por ejemplo, por 5, entonces, ¿cuál es la forma obvia de hacerlo? Pues la propiedad distributiva, ¿sí o no? Dices, no, pues todos contra todos, coeficiente, cada uno de los coeficientes se va a ver afectado, y entonces nos quedaría 15x cuadrada más 10x más 5, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta, esta de aquí es equivalente a este de acá. O sea, es la fórmula. Todo el tiempo ustedes desde la prepa ya sabían hacer esto, ya sabían sumar polinomios, ya sabían multiplicar polinomios por un escalar. Nada más que nunca se los plantearon desde ese punto de vista, ¿vale? Pero bueno, imagínense que están multiplicando un escalar por un polinomio igualito que en la prepa y sumando dos polinomios igualito que en la prepa. Voy a demostrarles que con estas dos operaciones, así como las acabo de definir, esto es un espacio vectorial. Número 1. ¿Es cerrado? ¿Cerrado con la suma? Sí, ¿no? Pues sí, ¿por qué? Porque mira, la suma, si esto es un polinomio, este es otro polinomio, cuando yo lo sumo me queda esto. Pregunta, ¿esto es un polinomio? Sí. Sí, es un polinomio. Pero además, una cosa interesante es que el grado máximo entre este y este se va a quedar aquí. O sea, si este es un polinomio de grado 3 y este es un polinomio de grado 5, ¿de qué grado va a ser este polinomio? Va a ser. Se va a quedar la misma sumatoria. Ajá, pero imagínense que este es de grado 3 y este es de grado 5. ¿Cuánto nos queda esta suma? ¿De qué grado es? De grado 5. Grado 5, claro. Si yo estoy sumando un polinomio de grado 4 con uno de grado 100, ¿la suma de qué grado nos va a quedar? De grado 100, claro. Ahora la pregunta es que si yo estoy en el espacio de polinomios de grado n y yo sumo dos polinomios de grado n, su resultado, ya vimos que es un polinomio, pero tengo que verificar que es un polinomio de a lo más grado n. Si es un polinomio de a lo más grado n o se salta de repente. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ajá. O sea, yo estoy tratando de ver la cerradura de la suma, pero para los polinomios de grado n, ¿sale? O sea, donde n es cualquier número, puede ser 1, 2, 3, o sea, lo voy a probar en general. La pregunta es, si yo tomo un polinomio de grado n, que ya sabemos que es así, igual a 0 hasta n de a, i, x, i, y le sumo x elevado a la i, y le sumo otro polinomio de grado e a lo más n, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo sumo estos dos polinomios? Ya se los definí. Ah, mira, la suma va a ser de esta forma. ¿Sale? Y la pregunta es, ¿el resultado es un polinomio? Sí, sí es un polinomio. ¿Por qué?
porque está acompañado de variables elevados a cierta potencia por sus coeficientes. Entonces, esto sigue siendo un polinomio. Pero mi pregunta es, ¿este polinomio es de grado a lo más n o puede ser de n más 1 o de n más 2 o es de grado n o puede ser de grado menor? ¿De qué grado es? Pues es de a lo más n, ¿no? Porque los dos están elevados al año. Exactamente, es de grado a lo más n. No se puede pasar. Ejemplo. O sea, puede ser que yo les digo, a ver, voy a trabajar en P2, en los polinomios de grado 2. Y dices, ok, te voy a dar dos polinomios, cualesquiera, por ejemplo, ax cuadrada más bx más c. Este es un polinomio cualquiera, ¿sí o no? De grado 2. Es más, le voy a poner A1 para no tener tantas letras. A1x cuadrada más B1x más C. Esta es la C1. Esta es la clásica fórmula de un polinomio de grado 2, ¿no? Y yo le quiero sumar otro polinomio de grado 2, A2x cuadrada más B2x más C2. ¿Cuánto nos queda el resultado de esta suma? Mira, el resultado de esta suma nos va a quedar A1 más A2 multiplicado por x cuadrada, más B1 más B2 multiplicado por x, más C1 más C2. Pregunta, ¿eso que nos queda es un polinomio de grado a lo más 2? Sí. ¿Sí? Es a lo más de grado 2. No va a subir más de grado 2. ¿Podría bajar de grado? Sí puede bajar de grado. ¿Por qué? Pues si tú te tomas x cuadrada más 1, por ejemplo, y le sumas menos x cuadrada más 3, por ejemplo, aquí ¿qué polinomio nos va a quedar? Pues mira, lo que pasa es que las x cuadradas se eliminan y nos queda únicamente 4. Pero ese es un polinomio de grado 0, sí. Pero bueno, finalmente lo que a mí me interesa es que no se pase de grado, sino puede quedar menos, sí, pero no se puede pasar. Entonces, ¿es cerrado? Sí, sí es cerrado, porque siempre nos va a quedar un polinomio de lo más grado n. ¿De acuerdo? Palomita. 2. ¿Será asociativo? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me tomo 3 polinomios, y igual a 0 hasta n de ai xi, más, bueno, ya no voy a poner todos los detalles de la sumatoria porque si no me tardo mucho, pero todos saben que es bixi desde igual a 0 hasta n, más el siguiente que sería la suma de los cis, xi. La pregunta es, si yo sumo primero los dos primeros y luego le sumo el tercer polinomio, ¿será cierto que si yo lo sumo ahora desde AIXI más la suma de BIXI más la suma de CIXI, si yo sumo primero los dos últimos y luego el primero, nos va a dar exactamente lo mismo? ¿Ustedes qué creen? Sí, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que aquí nos va a quedar AI más BI y luego sumado a CI, y aquí nos va a quedar BI más CI y luego sumado a I, pero en realidad adentro de los coeficientes nos van a quedar puros números reales. Los podemos ordenar como nosotros queramos y van a ser iguales. Entonces, bueno, ya luego se ve que sí esto es cierto, palomita. 3. ¿Será conmutativo? ¿Será? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo la suma de AIXI sumado a la suma de BIXI, ¿será lo mismo que si yo los cambio de orden? Primero le pongo BIXI a la I, más la suma de AI BX a la I. ¿Serán lo mismo estas dos cosas? Sí. Pues sí, porque coeficiente por coeficiente se van a sumar, pero en realidad nada más van a quedar volteados los coeficientes. Entonces, claro, también la conmutatividad se da, palomita. 4. Neutro. Aditivo. ¿Quién es el neutro? ¿Quién es el polinomio que hace posible
que sumado a cualquier otro polinomio me quede el mismo polinomio. O sea, si yo me tomo cualquier polinomio a y x, y, yo necesito saber quién es el polinomio que le tengo que sumar para que me quede exactamente el mismo. ¿El polinomio de grado 0? El polinomio de grado 0, pero hay muchos polinomios de grado 0, todas las constantes son de grado 0. Particularmente, ¿quién es el que hace posible eso? 0. El polinomio 0, ¿no? O sea, el polinomio que es constante, o sea, que tiene grado 0, como dijo Karina, pero además la constante que tiene es 0. O sea, básicamente es sumarle 0. Entonces, entrada por entrada, ¿cómo se va a ver esto? Si les cuesta trabajo verlo, lo podemos poner así, como la suma de 0 por xy, ¿sí o no? Desde i igual a 1 hasta n, perdón, desde i igual a 0 hasta n, ¿sale? Entonces, básicamente es el polinomio que todos los coeficientes tienen 0. ¿Qué es lo que va a pasar? Que coeficiente con coeficiente se van a ir sumando, pero en realidad es como no haberle hecho nada, ¿sí o no? Entonces, el neutro va a ser el polinomio de grado 0 que tiene coeficiente 0, ¿sale? El 0, tal cual. Muy bien. ¿Quién es el inverso para cada polinomio? 5. ¿Existirán los inversos? Menos a, ¿no? Menos a y x a la i. Muy bien. Si yo tengo este polinomio, su inverso va a ser la suma desde a i menos, este es con el negativo, x a la i, ¿sí o no? Y esto automáticamente me va a quedar el polinomio de grado 0. ¿Sí? Muy bien. El número 6, cerradura. Del producto. ¿Vale? A ver, si yo tengo cualquier polinomio a y x y de grado n y yo lo multiplico por una c, ya dijimos que esto va a ser igual a la suma desde, es más, aquí sí lo voy a especificar, desde i igual a 1 hasta n, perdón, desde i igual a 0 hasta n, i igual a 0 hasta n, desde i igual a 0 hasta n, de c por a y x a la i, ¿vale? Donde todo esto es su coeficiente. A ver, la pregunta es, primero, ¿lo que nos queda es un polinomio, sí o no? Sí, polinomio, palomita. Simón. ¿El grado del polinomio es a lo más de grado n o se pasa del grado de n? Sigue siendo lo más grado n. A lo más grado n. Entonces, es un polinomio de a lo más grado n, palomita, ¿vale? Les mando otra invitación porque ya se va a acabar el tiempo, ¿vale? Ahorita seguimos. Va. Nos vemos.